Hola, ¿qué tal? Bueno, yo el día de hoy quiero dar unos testimonios que tengo, que me ha pasado con la Virgen María. Yo soy muy creyente en Dios, en los ángeles, en la Virgen María. Y el primer milagro que yo recibí de la Virgen María fue cuando mi hija a los 2 años le dio una enfermedad que se llama meningitis. Eh, Esta enfermedad luché mucho con ella porque pues cuando la llevé al médico nadie me daba resultado de qué era lo que ella tenía. La llevé a varias partes. Una señora una vez me dijo que no luchara con ella, que porque mi hija de esa noche no pasaba. Y sin embargo yo tenía fe de que mi hija sí se iba a sanar. Yo oraba mucho, le pedía mucho a la Virgen para que el milagro se hiciera en mi hija. Bueno, después de pasar por muchos hospitales, centros de salud en ese tiempo, donde no me le tomaban exámenes, solamente me le mandaban fórmulas tras fórmulas, una y otra y otra. Entonces, hasta que la llevé a una clínica pediatra. Allá fue donde me le tomaron ya los exámenes. Mi hija ya no orinaba, estaba completamente deshidratada, ya estaba en los huesitos, era solo huesos, solo hacía dormir, no comía, ni lloraba. Ya, entonces, cuando la llevé a esa clínica especialista en niños, lo primero que hicieron fue sacarle con una jeringa orine, porque ella no orinaba, y le tomaron un examen de la columna. Ahí fue donde se dieron cuenta que mi hija tenía meningitis y le empezaron el tratamiento. Bueno, a raíz de esta meningitis, mi hija eh, quedó que no podía caminar. Los médicos allá me dijeron que ella no iba a volver a caminar, que le buscara una silla de ruedas porque ella no iba a volver a caminar. Yo estaba embarazada de mi otra hija, yo tenía 5 meses de embarazo y me dijeron que ya no iba a volver a caminar, que le buscara una silla de ruedas. Yo no le busqué ninguna silla de ruedas, yo la apoyaba en mí, la cogía, la paraba y para que ella se sostuviera y cogiera fuerzas, pero ella no hacía sino arrastrarse y arrastrarse porque no tenía fuerza, no tenía, o sea, ya las piernitas estaban totalmente deformes. Los médicos decían que no, que ella no volvía a caminar, que ella era para silla de ruedas. Y sin embargo yo seguía orando, seguía pidiéndole a la Virgen, a Dios, que la sanaran. Se la ofrecía al Señor de los Milagros. Y mi hija a los 2 años volvió a caminar, empezó a caminar solita. Las secuelas que le dejó la meningitis fue que quedó sorda, pero habla. Es sorda, pero habla. Sus cuerdas vocales están bien. Entonces es un milagro que Dios ha hecho en mí y en mi hija. Y, y la tengo aquí conmigo. Eh, el otro testimonio que tengo para darles es que cuando yo siempre le prendo la vela a la Virgen en la cocina, yo tengo la Virgencita, la imagen de la Virgen en la cocina. Entonces yo siempre le prendo la vela allí. Y una vez estaban construyendo en la casa de enseguida, estaban construyendo y en la casa de acá había una claraboya que estaba justamente al lado del lavaplato y estaban construyendo en el mismo lado y se le ha venido un martillo a este señor que estaba construyendo al lado y el martillo quebró el vidrio. Yo estaba ahí parada, el martillo quedó colgado de una puntilla y los vidrios me pasaron por encima y no me tocaron. Todo lo que estaba a mi alrededor quedó lleno de vidrios, el lavaplato, el arroz que yo estaba lavando en ese momento, todo quedó
lleno de vidrios por todos lados. A mí no me tocaron y le doy gracias a la Virgen que fue la que me cubrió en ese momento. Ahí mismo en esa cocina, después de eso, estaban yo remodelando acá la casa, la cocina, y había un señor que estaba partiendo un ladrillo arriba, partiendo el ladrillo, y yo estaba parada ahí en la estufa y él estaba justamente ahí arriba y se le ha venido ese pedazo de ladrillo acá, y en el momento en que el ladrillo iba a caer, algo me jaló así. Yo me corrí y el ladrillo que cayó justo donde yo estaba ahí parada, cayó el ladrillo. Entonces yo le doy gracias a la Virgen que me ha protegido. Y el otro testimonio es que yo en la Semana Santa se acostumbro mucho, pues siempre en la bendición del fuego, a llevar las velas a bendecir, los velones. Esa Semana Santa no encontré velones y tampoco encontraba tienda abierta ese día para llevar a la iglesia a bendecir. Entonces de tanto voltear encontré una tiendita donde tenían solamente 3 velitas pequeñas. Yo le dije que me las diera y me fui a la iglesia con ellas. En el momento en que el sacerdote dijo que sacáramos las velas para bendecirlas, una de esas velas no quiso prender. Por más que intentamos, no quiso prender. Sin embargo, la hice bendecir y me la traje, la guardé. Y a la semana siguiente, después de Semana Santa, dije, voy a sacar la vela a ver si prende. Y me prendió. Me puse a hacer mis quehaceres y cuando voy a mirar la vela, es como si en donde yo prendí la vela, es como si hubieran puesto la Virgen allí. Estaba la vela convertida en una virgencita. Tenía la serpiente, pisando la serpiente, todo se había formado con la parafina de la vela. Se había formado, o sea, se derritió y empezó a subirse la parafina, empezó a subirse y a formar la imagen de la Virgen, completamente como es la Virgen. Bueno, eso pasó, yo llamé a mi esposo, empezamos a orar, empezamos a llorar los dos, que no sabíamos por qué había pasado eso. Y año después pasó lo mismo, en el mismo lugar, después de Semana Santa, prendí la vela y esta vez me apareció la Virgencita más pequeñita, sin la serpiente, pero la imagen de la Virgen con su manto, formada en la parafina de la vela. Entonces yo dije, ya esto es que ya la Virgen quiere que yo haga algo, que tal vez porque no di mi primer testimonio de lo que yo la había visto aparecerse en la vela. Entonces esa misma semana tuve un sueño donde una voz de mujer me dijo, haz un altar y rótalo, empieza por tu familia. No, yo no podía creer, yo me desperté ese día a las 5 de la mañana. Me acuerdo que la virgencita que yo tenía era o tengo todavía, es una imagen bien pequeñita, bien pequeñita. Yo la cogí en una tapita y la decoré y madrugué para donde mi hijo, a llevársela a mi hijo. Y le dije que yo había tenido ese sueño y que tuvieran la Virgen en la casa de ellos una semana y que después empezaran a rotarla. Y efectivamente él y la esposa lo hicieron, la empezaron a rotar y luego regresó acá otra vez a mi casa. Y otra vez yo empecé a rotarla y así pasó. Ese es el testimonio que tengo para darle. El otro testimonio es que cuando a mí me empezó a salir una bolita en un seno. Me empezó a salir, a crecer y a crecer por dentro, y empezaron a hacerme seguimiento y cada vez me ponían los controles cada 3 meses para ver si iba creciendo.
Y sí, efectivamente iba creciendo hasta llegar al punto de que ya me mandaron que tenían que hacerme cirugía porque en las ecografías, en las mamografías, todo salía que iba creciendo. Entonces yo ya no aguantaba el dolor, era un ardor, ya no, el brasier me fastidiaba, ya para bañarme, ya no podía. Entonces yo no veía la hora de que me hicieran la cirugía. Entonces me programaron la cirugía y yo esperando ansiosa esa cirugía porque yo ya no aguantaba más el ardor, el dolor, no podía ya. Entonces yo lo que quería era que me la sacaran. Y, y me fui a la cirugía y resulta que cuando llegué allá que no me podían operar porque faltaba la firma de un documento que me tenían que programar la cirugía para otro día y me la reprogramaron para dentro de 2 meses después. Yo seguí orando y le pedí al Espíritu Santo que me sanara. Yo le decía, Espíritu Santo, sáname, sécala, tú con tu fuego, seca esa bola, seca ese tumor. Entonces me programaron y cuando fui a la segunda programación de la cirugía tampoco me operaron, que porque no estaba el anestesiólogo. Bueno, y así pasó. Tampoco me operaron ese día y ya seguí orando. Yo me vine para acá y yo dije, ay, Virgencita, si esto está pasando es porque tal vez la cirugía no me conviene. Y le dije, Dios mío, que se haga tu voluntad. Y seguí orando, seguí orando. Y bueno, me programaron la cirugía la tercera vez y yo ya estaba cansada, ya yo no quería hacer más vueltas porque cada vez era un papeleo y vueltas y vueltas y volteé y yo ya no quería más, pero yo seguía orando hasta que me programaron la cirugía la tercera vez. Y cuando me presenté la tercera vez, resulta que el médico que me iba a operar ya no estaba en la ciudad, pero que me iba a operar otra doctora, una doctora, pero que para que ella me operara tenía yo que sacar otra vez empezar de cero, otra vez, empezar a hacer nuevamente los exámenes del principio y otra vez empezar de cero. Bueno, así fue, empecé otra vez con esa doctora, ella en otra clínica diferente, otros consultorios diferentes donde hacer los exámenes, pero bueno, lo hice. Entonces ella empezó a ver los exámenes que yo tenía, radiografías, mamografías, ecografías, empezó a ver todos los exámenes que yo tenía y todo, ya lista para la cirugía. Y vio los exámenes que ella me había mandado, que me los tomaron y comparó los exámenes de antes y los que ella me había mandado. Cuando se dio cuenta de que los exámenes que ella me había mandado no había nada, que el tumor se había desaparecido, ella me dijo, está seco, está diseco, aquí no hay nada que operar. Parece como si hubiera una pasa allí. Está seca, no hay bola, no hay tumor. Esto es un milagro, dijo ella. Y pensé yo en mí, sí, dentro de mí pensé, sí, es un milagro. Y el Espíritu Santo la quemó, la secó, y es un milagro. Y la Virgen María. Y hoy les digo que tengan mucha fe, oren, que los milagros no se dan cuando uno quiere, sino cuando ya Dios ve que uno está preparado para recibir ese milagro. Oren, no desfallezcan, por muy pequeñita que sea la oración, Dios la tiene en cuenta. Así sea una o dos palabras que se dirijan a Dios, Él las tiene en cuenta. Lo importante es que tengas la fe de que Dios y la Virgen nos van a sanar, que el Espíritu Santo sí obra. Yo no sé orar. Yo le digo lo que tengo, lo que sale de mí, de mi alma, de mi corazón. Esa es mi oración. Y hoy les digo, sigan orando, oren,
que Dios sí los sana del mal que ustedes estén padeciendo. No crean, no le crean a la última palabra, no la tiene el médico. La última palabra la tiene Dios. Él es el que sana. Este es mi testimonio y es lo que quería compartirle. Los quiero muchísimo. Besos.